Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a retomar un poco el estudio pues de la cinética de las reacciones. Vamos a determinar concentraciones que quedan, concentraciones que se forman, dependiendo del tiempo que haya transcurrido desde que inició la reacción química. Entonces vamos a empezar con este ejemplo que tenemos acá en la imagen. Dice entonces que para esta reacción, la ecuación de velocidad es esta. Y nos preguntan, si al inicio hay 3 moles de NO2 en un recipiente de 2 litros a 25 grados, ¿cuál es la vida media de la reacción? Entonces, ¿cómo sabemos cuál es la vida media de la reacción? Entonces, ¿de qué orden es esta reacción? Entonces, observemos que es una reacción en la que vamos a descomponer este reactivo. Esto se encuentra al cuadrado, lo que significa que es una reacción de orden 2 con respecto a ese reactivo. Por lo tanto, para hallar nuestro tiempo de vida media, tendríamos que acudir al tiempo de vida media para una ecuación de orden 2. Entonces, el tiempo de vida media para este tipo de reacciones viene dado por la siguiente ecuación. Esta ecuación que vemos aquí. Ok, entonces necesitamos asociar, bueno, recordando un poco qué significa cada concepto en esta ecuación. El tiempo de vida media para una reacción de segundo orden es 1 dividido por A, que es el coeficiente estequiométrico en la reacción, en este caso 2, K, la constante específica de velocidad, que acá la tenemos, y A sub 0, la concentración inicial de ese reactivo. Entonces vamos a mirar que al inicio hay 3 moles de NO2 en un recipiente de 2 litros. Entonces vamos a hallar esa concentración inicial. Entonces vamos a determinar A sub 0. A sub 0 entonces serían 3 moles dividido por 2 litros. Eso nos da 1,5 molar. Listo, tenemos nuestra concentración inicial que es 1,5 molar. Entonces vamos a hallar de una el tiempo de vida media para reacción de segundo orden. Entonces eso nos va dando 1 dividido A, que es 2, coeficiente estequiométrico, por 1,4 por 10 a la menos 10, que eso es molar a la menos 1, segundo a la menos 1. Entonces, molar a la menos 1, segundo a la menos 1. Listo. Y la concentración inicial, que es 1,5 molar. Listo. Antes de calcular el resultado, veamos qué pasa aquí. Tenemos entonces que molar a la menos 1 con molar los podemos omitir. Y 1 sobre segundo a la menos 1, pues obviamente queda el segundo como extremo. Por lo tanto, en el resultado nos va a quedar arriba. Entonces, eso nos da este número, que sería 2.380.952.38 segundos. Eso es un valor bastante grande como para expresarlo en segundos y nos deja un poco como desubicado. Vamos a pasarlo tal vez a días, o incluso puede ser años. Entonces, vamos a hacer ese cambio. Entonces, entonces decimos que 3.600 segundos son una hora. Vamos a irlo haciendo para mirar si de pronto podemos dejar el dato en horas. Todavía sigue siendo muy largo en horas. Vamos a pasarlo a días o tal vez a años. Vamos, lleguemos hasta años. Por
Entonces aquí decimos que 24 horas son un día y que 365 días son un año. Entonces, 365 días son un año. Y vamos a ver cuánto nos queda la respuesta. La respuesta nos ha quedado en 75,5 años. Listo, entonces es una reacción, como podemos notarlo, bastante lenta de ocurrir. Ok, entonces ya miramos vida media, o sea, tiempo para que se descomponga la mitad de la concentración inicial, 75,5 años. Ahora vamos a ver qué más preguntan acá. Con base en los datos de la parte A, o sea, de esta concentración, ¿qué concentración de NO2 queda después de 115 años? Entonces nosotros tenemos que, al saber que es una reacción de segundo orden, hay que buscar las ecuaciones respectivas a una reacción de segundo orden. Entonces vamos a buscar esa ecuación en nuestros apuntes. Buscamos entonces en nuestros apuntes y encontramos que esta es la ecuación integrada de velocidad para una reacción de segundo orden. Ok, entonces la pregunta es, ¿qué concentración de NO2 queda después de 115 años? Entonces, recordemos que para la ecuación integrada de velocidad, A sub 0, concentración inicial, y A es la concentración a un tiempo T. Ok, despejemos entonces este 1 sobre A, o más bien el A. Entonces vamos a hacer ese despeje, tendríamos que pasar este acá a sumar y luego dividir todo eso o tomar 1 sobre todo eso. Entonces vamos a hacer ese despeje aquí. Entonces este 1 dividido a sub 0 lo paso a sumar al otro lado, me queda así. Ahora todo esto, la idea es pasar este arriba, entonces yo puedo hacer un intercambio, esto arriba y todo eso abajo en el otro lado de la ecuación. Entonces vamos a hacerlo de esa manera. Hacemos entonces ese cambio, como les acabo de mencionar, subirá para acá y bajar todo eso y nos queda la ecuación así. Entonces de esa manera nosotros hemos despejado la concentración. Vamos a reemplazar los datos, pero antes de reemplazar hay que caer en cuenta de algo aquí. Esta constante nos las están dando en segundos a la menos 1, mientras que el tiempo nos lo están dando o el dato del tiempo está en años. Tenemos que hacer coincidir el dato del tiempo con el dato del tiempo de la constante, entonces toca pasar estos 115 años a segundos. Entonces vamos a hacer eso. Entonces 115 años por... Hacemos entonces toda la serie de conversiones para poder hallar nuestro tiempo de 115 años en segundos. Cancelamos las respectivas unidades. ¿Cuánto nos da eso entonces? Y eso nos da 3.626.640 segundos. 626.640, sí, ok. Listo, pasamos nuestro tiempo a segundos. Ahora sí vamos a hacer el reemplazo de todo, pues, en la ecuación. Entonces tenemos que la concentración de a los 115 años viene siendo igual a 1 dividido por A por K por T. Entonces A viene siendo 2 por la constante que es 1,4 por 10 a la menos 10
molaridad a la menos 1, molar a la menos 1, por segundo a la menos 1. Por el tiempo. El tiempo viene siendo este valor que nosotros hemos calculado aquí. Entonces, 3, 6, 2, 6, 6, 4, 0 segundos. Ok, listo. Ahora eso más entonces 1 sobre la concentración inicial que era, recuerden que este ejercicio está basado en el mismo dato de la parte A, o sea, 1 sobre 1,5 molar. Listo. Entonces vamos a ver qué pasaría aquí. Y lo que pasaría es que este segundo con este segundo a la menos 1 se cancela. Y que esto es molar a la menos 1. Y este molar abajo es lo mismo que decir molar a la menos 1. Molar a la menos 1 con molar a la menos 1 se suman. Y al estar debajo, en esta división, pues el resultado quedaría arriba, o sea, quedaría un molar. Entonces, la respuesta ya sabemos que va a ser igual a una molaridad. Entonces, vamos a ver cuánto nos da. Eso nos da 1,497 molar. Observen que esto es una reacción cuyas condiciones no son demasiado favorables. Prácticamente la concentración está intacta. Entonces, ¿qué concentración de NO se habrá producido en el mismo lapso? Ok, si se nos ha formado esto, o si queda esto, ¿cuánto reaccionó? Para poder responder este último punto, tendrías que mirar cuánto reaccionó. O sea, ya yo sé que sobró esto. O que esa es la concentración del NO2 que hay a los 115 años. A esos mismos 115 años nos piden saber cuánto se ha formado de esto. Entonces, con lo que había al inicio, que era 1,5, menos lo que aún queda, vamos a ver cuánto ha reaccionado. Entonces, para hallar ese punto C. Entonces, concentración que ha reaccionado del NO2. Ok, eso es igual a 1,5 menos 1,497. Listo. Y eso da, te voy a poner acá 1,5 molar menos 1,497. Entonces vamos a mirar cuánto nos da. Y nos da 3 por 10 a la menos 3. Ok, esta viene siendo la concentración del NO2 que se ha consumido en la reacción. Entonces vamos a ver cuánto de NO se alcanzó a producir en 115 años. Entonces vamos a bajar el telón aquí un momentito y vamos a hacer ese cálculo acá. Entonces tenemos que 3 por 10 a la menos 3 molar de NO2. Y aquí pues ya lo que sigue en adelante es hacer un cálculo estequiométrico. Entonces entonces decimos que del NO2 al NO es lo mismo, es una relación 2,2
estequiométricamente hablando, entonces eso significa, vamos a borrar eso porque no es necesario hacer ningún cálculo. Eso produce lo mismo, 3 por 10 a la menos 3 molar, pero de NO. Y esa viene siendo pues nuestra respuesta a nuestro ejercicio. En 115 años se consumió muy poquito de este y en 115 años se alcanzó a formar 3 por 10 a la menos 3 molar del NO. ¿Ok? Vamos a mirar ahora nuestro siguiente caso, algo que yo expliqué más o menos en la clase anterior. Entonces, que tiene que ver con la forma en la que se concibe una reacción química. De acuerdo a la forma en la que están posicionados los reactivos. Entonces, vamos a mirar esto. Ok, bueno, ¿qué se requiere para que una reacción química ocurra a nivel molecular? ¿Qué es lo que debería estar ocurriendo ahí? Entonces, yo tengo en esta imagen, vamos a producir ácido yodhídrico. Para el ácido yodhídrico, pues necesitamos hidrógeno y yodo. ¿Qué se requiere a nivel molecular para que una reacción química ocurra? Entonces, ustedes dirán, se requiere pues que se rompan o se formen enlaces, ¿cierto? Pero para que esos enlaces puedan romperse o formarse, se requiere que haya un encuentro frente a frente entre esos dos reactivos. Eso es lo que nosotros llamamos una colisión. Fíjense en esta imagen. Estas dos moléculas se chocan la una con la otra. Si la colisión se da de la manera adecuada, haciendo pues esa acometida de la manera más simétrica posible o que concuerden los grupos funcionales que van a reaccionar, aumenta pues la probabilidad de que estos dos reactivos se conviertan en productos. Entonces acá yo veo que se encontró el hidrógeno, se encontró con el yodo, se chocaron y al chocarse este con este se convierten en ácido yodhídrico y este con este también se convierte en ácido yodhídrico. Tenemos dos moléculas del ácido yodhídrico. Ok, ahora miremos que se choquen de esta manera. Si se chocan de esta manera, el encuentro va a ser así. Si el encuentro es así, no habrá manera de que esta molécula de acá, o este átomo, perdón, o este ion de acá, se encuentre con este de acá y eso propicie la ruptura de este enlace. Por lo cual, a pesar de haber ocurrido una colisión, no va a haber una reacción química ahí. ¿Qué significa eso? Que para que ocurra una reacción química, debe haber una colisión. Pero el hecho de que haya una colisión no necesariamente significa que una reacción química vaya a ocurrir. Entonces, siempre va a haber colisiones cuando hay reacciones químicas. Pero el hecho de que esas colisiones se den no quiere decir que la reacción química necesariamente se vaya a dar. O sea que para que la reacción química ocurra, la colisión tiene que darse en el ángulo correcto, enfrentando a los grupos funcionales correctos. Ok, vamos a mirar otro ejemplo un poco más ilustrativo de esto. Para poder encender este aparatito que vemos ahí en la imagen, nosotros requerimos de esta piedrita que él tiene ahí y de este gas que está aquí dentro. ¿Qué pasaría si nosotros presionamos este botoncito pero sin mover esa piedrita? Saldría gas. ¿Cuál es la reacción que ocurre para que esto se encienda? Butano, que es el gas que contiene el encendedor, con el oxígeno del aire, pues produce la combustión. Ok. Si yo solamente abro este cosito de la llavecita para que salga el gas,
Van a haber colisiones. El gas se va a chocar con el oxígeno. Pero si yo no muevo la piedra, no va a haber una reacción, no va a haber combustión. Entonces, ¿cuál es la función de la piedrita ahí? ¿Qué hace la piedra o cuál es el papel de ella para que la reacción ocurra? Tenemos entonces la teoría de las colisiones. Esa teoría de las colisiones nos dice que para que una reacción ocurra, debe haber colisiones, pero la existencia de estas no garantizan la ocurrencia de la reacción. Entonces nosotros acá vamos a, bueno, pusimos el ejemplo también de un encendedor. Cuando nosotros necesitamos obtener fuego con un encendedor, debemos sacar el gas, pero también debemos mover una chispa. ¿Qué función cumple esa chispa ahí? Entonces, vamos a observar esta pequeña gráfica que vamos a hacer acá. Para explicar un poco eso de las colisiones y cómo influye en el avance de una reacción química o en el inicio de una reacción química, vamos a recordar este pequeño ejemplo. Pues ahí me disculpan la estética. Metano más cloro produce clorometano más HCl. Este es un ejemplo típico, bueno, ustedes que vieron química orgánica, de una sustitución nucleofílica. Un caso más específico, una halogenación. Ok, la sustitución nucleofílica, pues todos sabemos que es una reacción en la cual un nucleófilo pues ataca al carbono, saca a otro radical que estaba el carbono y se queda él ahí. Ok, esa reacción así tal cual como la vemos puede ocurrir de dos maneras, que es lo que en química orgánica llamamos mecanismo SN1 y SN2. El mecanismo SN1 consiste en que se coloca esto en un medio, este cloro se ioniza, luego este hidrógeno sale por el medio y este cloro entra. O sea, tendría que formarse un catión aquí. Salir uno de estos hidrógenos de tal manera que esto quede parcialmente positivo y este cloro parcialmente negativo ingresa acá. Se forma el carbocatión. El hidrógeno que salió se queda con el cloro, con el otro cloro que estaba acá y se nos forma esto. El otro mecanismo es el SN2. ¿En qué consiste el mecanismo SN2? Que este cloro va ingresando aquí y en el instante en que este cloro va ingresando acá, el hidrógeno va saliendo. De tal manera que por un momento muy breve, un instante muy corto de la reacción, el carbono va a tener 5 enlaces. ¿Cuál es el problema con que un carbono tenga 5 enlaces? En que es demasiado inestable. El carbono siempre es estable solo con 4 enlaces. Como el carbono es muy inestable, obviamente cuanto más inestable es más energético. Entonces vamos a colocar aquí el dibujito de las dos formas o de los dos mecanismos. Ok, entonces acá tenemos el CH4, tenemos el cloro ionizado. Ese CH4 se transforma en un carbocatión CH3+, o sea, de aquí ha salido uno de esos protones dejando positivo al carbono. Este negativo con este positivo, pues este cloro que es un nucleófilo, se une acá y eso pues nos va a dar este clorometano. Ok, entonces eso es lo que nosotros llamamos mecanismo SN1. Se forma un carbocatión. Listo. O sea que la reacción no es así como tan como uno la está escribiendo en la forma general. Para que esto ocurra tiene que haber un mecanismo. Listo. Miremos entonces ahora cómo es el mecanismo SN2. En el mecanismo SN2, entonces, este cloro ingresa acá
temporalmente el átomo de carbono se ve con 5 enlaces. Entonces, mientras este va ingresando aquí, por obligación uno de estos otros tiene que ir saliendo. Entonces, el que va saliendo va dejando entonces despejado el camino para que el clorometano tenga sus 4 enlaces. Entonces vamos a mirar entonces cómo quedaría. Y de esta manera entonces nos quedaría CH3Cl, ¿sí? Se metió este, salió el hidrógeno. A su vez uno de estos cloros va recogiendo su electrón, el cual se une con el hidrógeno formando el HCl. Ok, entonces observemos. El mecanismo SN1 consiste en la formación de un carbocatión. Los carbocationes siempre son iones energéticos e inestables. Acá, en el mecanismo SN2, ocurre un ataque directo al núcleo, mientras a su vez va formando, va saliendo un grupo de ese núcleo. Esto es un ion inestable. Un carbono con 5 enlaces es supremamente inestable y por lo tanto energético. Ok, a estos intermediarios en una reacción que son muy energéticos y que tienen una vida muy corta debido precisamente a lo inestables que son, se los conoce como estados de transición. Ok, entonces es un intermediario que tiene una energía muy alta y una vida media muy, pero muy corta. Ok. Siempre que nosotros aplicamos una energía para que ocurra una colisión, la intención de esa colisión o de esa energía es lograr formar ese intermediario. Entonces, ¿cómo representamos esto acá en esta grafiquita? Tenemos a nuestro reactivo aquí. Ok, nuestros reactivos están en esta fase. Nosotros debemos aplicarle una energía al reactivo, no importa que mi reacción sea endotérmica o que sea exotérmica, siempre se le va a aplicar una energía al reactivo para poder hacer que llegue a ese estado de transición. Ya habiendo llegado al estado de transición, ahí sí la reacción termina de ocurrir. Entonces, como se debe aplicar una energía, entonces esa energía va a subir. ¿Ok? Entonces, de los reactivos acá, pasamos a un estado de transición acá. Listo. Ya habiendo llegado al estado de transición, o sea, al tope de esta línea, termina de ocurrir el resto de la reacción. Entonces, por ejemplo, este cloro acá se une aquí, o por ejemplo, ya este hidrógeno termina de salir y este cloro queda solo para que ellos dos se formen. Cuando eso ocurre, llegamos a una energía, a un estado energético en el cual, o el cual tienen los productos en ese instante. Entonces, repitiendo, esta es la energía de los reactivos. Vamos a ponerla por acá. De los reactivos. Y esta es la energía de los productos. Ok.
Los reactivos requieren que se les aplique una cierta energía para alcanzar un estado de transición. Ya habiendo alcanzado ese estado de transición, la reacción sigue llevándose a cabo hasta que se formen unos productos. Observemos que en esta gráfica que acabo yo de hacer aquí, los reactivos tienen más energía que los productos. Si yo comparo acá el eje Y, entonces, ¿qué clase de reacción acabo de representar aquí? ¿Una exotérmica o una endotérmica? La respuesta es una reacción exotérmica. ¿Por qué razón? Porque se ha liberado energía de tal manera que los productos quedaron con menos energía que los reactivos. Otra parte de la energía fue liberada en la reacción. Ok, entonces, ¿cuál es la energía total de la reacción? Entonces, vamos a ponerla por aquí. Este espaciecito, bueno, vamos a hacerlo aquí con una línea de otro color. De aquí a acá, entonces vamos a comparar la energía con la que quedaron nuestros productos. Que de hecho creo que la hice muy arribita. Vamos a hacerla un poquito más abajo. Desde aquí. Ahora sí. Listo. La energía que tenían los reactivos y acá está la energía con la que quedaron los productos. Este pequeño espacio aquí viene siendo la entalpía de la reacción o la energía de la reacción. Vamos a ponerlo por acá. Listo. Viene siendo la energía de la reacción. Para una reacción exotérmica, la que acabo yo de representar aquí. ¿Cómo sería esa misma gráfica para una reacción endotérmica? Imagínense cómo sería. Entonces vamos a hacer la representación para una reacción endotérmica. Eliminamos entonces acá el espacio para ponerla al lado. Y esta viene siendo la gráfica para una reacción endotérmica. Observen, los reactivos que están aquí llegan al estado de transición y luego la reacción toma su curso para que estos se conviertan en los productos. La energía con la que han quedado los productos es mayor que la energía que tenían los reactivos. ¿Listo? Entonces, este sería el ejemplo para una reacción endotérmica. Listo. Y de esta manera, entonces, sabemos que siempre hay que llegar a un estado de transición para que la reacción ocurra. De hecho, esa es la función de la piedrita en el encendedor. Hacer que las moléculas se choquen con una energía cinética tal que sea capaz de procurar una colisión que desencadene la reacción. Habiendo desencadenado esa primera colisión, la energía que libere esa primera reacción, esas primeras moléculas, va a ser suficiente para activar a todas las demás. Por eso solo se requiere de una chispa inicial. Entonces aquí está la función de la piedrita del encendedor. Ok. De aquí entonces nos surgen otras inquietudes. Por ejemplo, ¿cuál sería la función de un catalizador? Todos sabemos que un catalizador es una sustancia o un material que nos ayuda a que la reacción sea más rápida. ¿Cómo funciona un catalizador? Eso lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Cuál es la forma? Todo el tiempo nos han dicho que los catalizadores ayudan a acelerar las reacciones, pero nunca nos han dicho cómo. Y de hecho también nos han dicho
muchas veces de manera errónea, que no participan de las reacciones. Entonces, en la próxima clase vamos a ver cómo los catalizadores, algunos, sí participan de la reacción, son reactivos como tal, que se ven involucrados dentro de la reacción. Y los diferentes tipos de catalizadores. Además de eso, vamos a mirar también el efecto de la temperatura en la velocidad de una reacción. Entonces, les voy a dejar unos ejercicios por ahí en la plataforma y nos vemos en la próxima clase.